Como cada miércoles, en la columna de análisis internacional recibimos al amigo Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido Juan. Buen día, un gran gusto. Tenemos un lindo salpicado de temas para tocar hoy. Y por lo que veíamos recién, como además dos patas, ¿no? Uh-huh. Digamos, reformas tributarias, por un lado, donde tenemos Estados Unidos y nuestro vecino de Buenos Aires. Claro. Uh-huh. Que en uno, bueno, ha habido una sorpresa para mí, por lo menos, que es Estados Unidos, bueno, ya la vamos a comentar. Y en el otro lo que ha habido es una batalla campal que es preocupante a esta altura. Y por otro lado tenemos la otra pata, que son las elecciones de esta semana, que también marcan, como en Argentina y en Estados Unidos en el tema tributario, en el tema electoral una diferencia muy grande, ¿no? No tanto porque el resultado no fuera predecible, sino porque unas fueron, nos guste o no el resultado, las elecciones de Chile fueron un ejemplo de civismo muy grande, ¿no? Totalmente. Muy grande. Sí, lo comentábamos acá el lunes, ¿no? Sobre todo porque es algo que era muy uruguayo y que estamos extrañando. Yo escuché el reportaje de una colega de ustedes que decía, bueno, pero en Uruguay también el perdedor saluda. Bueno, es verdad eso. Pero creo que no fue un hecho aislado y que tampoco hay que verlo en fuera de contexto. Fue todo el proceso electoral muy transparente, muy limpio, no hubo agravios en la campaña, cada uno enfatizó en su propuesta, pero además el diálogo telefónico, si quieren ya arrancamos con el tema electoral, el diálogo telefónico el candidato perdedor, Guillermo, fue a visitar a Piñera de inmediato. Pero unos minutos antes lo llamó por teléfono la presidenta de la República, que apoyaba a Guillermo, el candidato de la Concertación. Llamó a su adversario casi que histórico, Piñera, que había resultado presidente electo. Pero a mí me llamó, no es que me llamó la atención, extrañé un Uruguay que de a poquito se nos está yendo a las manos sin darnos cuenta. Uno ve la agresividad con que se argumenta, sí. Esa cosa que si un partido propone una cosa, el otro tiene necesariamente que estar en contra, pero además violentamente en contra, claro. Y con agravios, y con ironías, y con levantando la voz ante las cámaras de televisión. Y uno veía a la presidenta de Chile coordinar la hora del desayuno por teléfono. Mire, presidente, le ofrezco desde mañana mismo empezar la transición. Presidenta, para mí sería un honor, pero después de la transición también contar con su apoyo, con la experiencia que usted hay. El tono era ese, ¿no? Y al final ella le dice, ¿qué tal le viene a las 9 de la mañana? Dice, bueno, mi señora y yo la esperamos a las 9 de la mañana. No sé, me parece que le dio esa cosa de sobriedad y sencillez republicana en la cual nos formamos muchos uruguayos, sí. los más veteranitos, y que los jóvenes casi que no conocen, ¿no? Entonces creo que Chile se merece la medalla de oro de la columna, ¿no? Uh-huh. Después damos la de cartón. Dale. pero fue todo el proceso muy ejemplar. En este caso, después vamos a ver cómo en el tributario no, y por qué, pero en el caso de las elecciones de chilenas, se dio un poco lo que nosotros habíamos predicto cuando se dio la primera vuelta, es decir, muchos se equivocaron o calcularon que la diferencia iba a ser menor, etcétera, y todos esos cálculos ya no corren, porque no existe la disciplina, la adhesión del ciudadano a través de la disciplina partidaria y la adhesión a un partido. El sentido de pertenencia a los partidos ha caído mucho en el mundo entero. ¿Y por qué no iba a ser así en Chile? ¿Sabes que perdón que te interrumpa, Juan? Al contrario. El otro día tocábamos justamente ese tema con Fito Garcés, ¿no? A propósito del Latino Barómetro. Y es totalmente palpable ya desde los números. No queda solo en la que uno puede hacerse la idea, ¿no? De que los partidos políticos han perdido como credibilidad, y en tanto pierden credibilidad, pierden, sobre todo en países donde las elecciones no son obligatorias, pierden ganas y cada vez baja un poco más la elección. Pero ya se refleja, más allá de lo palpable en el aire, ya se reflejan los números. Igual Uruguay sigue siendo en ese sentido como
estando bien valorizado, pero en la región se nota y mucho. En la región, en el mundo a veces, ¿no? Pero fíjate que esto es tan así que en el caso de Chile, los dos partidos políticos más importantes individualmente considerados, ambos formaban parte de la Concertación, aunque históricamente se habían opuesto y habían rotado en el poder, eran el socialista y el partido demócrata cristiano. El que más veces estuvo en el gobierno fue la Democracia Cristiana, que apenas llegó en la primera vuelta al 6%, 5.8, una cosa así. Sí. No llegó exactamente al 6%. Y el Partido Socialista, bueno, como fueron todos, la Concertación se desarticuló y se armó en torno a candidaturas, pero bueno, Guiller sacó, en realidad descontó 14 puntos, que no es poca cosa, ¿no? Porque la diferencia había sido de 20 puntos. Pero de todas maneras, todas las encuestas daban que la diferencia iba a ser muy pequeña. Nosotros lo que dijimos aquí en la radio, yo lo quiero recordar, es que no se podía hacer esa suma de centro derecha y derecha, por un lado, y por otro lado sumar izquierda, centroizquierda, etcétera, etcétera. Primero porque la gente vota cada vez menos con estas consideraciones, ¿no? En la época de la Guerra Fría uno identificaba lo que era izquierda y lo que era derecha, como los jóvenes sobre todo, con mucho más nitidez que hoy en día. Pero en segundo lugar, porque ocurre también que, por ejemplo, el llamado en Chile, porque es una fuerza política nueva que se presenta por primera vez, Frente Amplio, es la unión de los grupos más radicalizados de izquierda que pegan un portazo y que acusan, como cuando digo acusan es que lo hacen en tono peyorativo, de socialdemócratas o de reformistas, o de no hincarle el diente a fondo a los partidos que vienen gobernando en nombre de esta coalición de centro-izquierda que se llamaba Concertación. Entonces era muy difícil saber, finalmente la candidata del Frente Amplio adhirió a la candidatura de Guiller. Ahora, eso quedó demostrado una vez más que no hace que automáticamente se apriete el botón y todos los votantes del Frente Amplio vayan y voten, porque no lo hicieron, no lo hicieron. Además hubo un poquitito más de votación que en la primera, que fue muy por debajo de la mitad, fue 45-55, y también los que no votaron en la primera vuelta y votaron en la segunda, no sabemos qué, perdón que estoy un poco resfriado, no sé por qué, lo digo en broma, porque siempre que vienen estos cambios de clima, y nosotros tuvimos un día que hubo cambio de las 4 estaciones el mismo día, no de un día para el otro, el mismo día las 4 estaciones. Ahí del sábado para el domingo, ¿no? Del sábado para el domingo. Bueno, este clima de que a pesar de que demuestra la crisis de partidos que nosotros venimos hablando ya hace como 3 años en el programa, a pesar de que demuestra que hay una crisis de partido, que hubo un descontento con tantos años de gobierno de la Concertación, con un gobierno de Piñera en el medio. Es gracioso, pero es la tercera vez que se van a encontrar en un cambio de... Bien digo, a ver, primero era Bachelet presidente y le entrega la banda a Piñera. Sí. Después Piñera le entrega a Bachelet y ahora Bachelet le vuelve a entregar a Piñera. Bien digo, entonces son la tercera vez que uno le pone la banda presidencial al otro, ¿no? Exacto. Probablemente, no digo probablemente, digo en broma, pero puede llegar a pasar que dentro de 4 años le entregue... Sí, otra vez al revés. Sí, otra vez al revés. Bueno. Pero se han venido rotando, o 2 veces se la puso Bachelet a Piñera con esta que viene ahora, y una vez Piñera a Bachelet. Eso tampoco deja de ser una señal de estabilidad, ¿no? Es decir, han sido los 2 mismos presidentes los que han venido rotando. Van a pasar 16 años en el cual Chile va a haber tenido 2 presidentes, a Piñera y a Michelle Bachelet. Pero por otro lado tenemos la medalla de cartón al Salvador, que a mí confieso que me sorprende mucho. Honduras. Perdón, Honduras. Salvador es el nombre de uno de los candidatos. Sí, perdón. Pero además yo pienso en Centroamérica y pienso en El Salvador porque fue el país que durante la guerra me tocó cubrir a mí desde la Organización de Derechos Humanos
pienso Centroamérica y pienso siempre en Salvador y, como ustedes saben, en un ser muy querido que es Monseñor Romero. Las elecciones de Honduras. Las elecciones de Honduras, es inimaginable una situación más desprolija, pero que uno tenía la esperanza de que la presencia fue una de las elecciones mundialmente, junto con las de Haití, en las cuales a mí me tocó participar como jefe de las misiones internacionales, una de las elecciones con mayor cantidad de observadores internacionales, porque no fueron solamente las instituciones que van siempre, como la Unión Europea, la OEA, sino que además fueron el UNASUR, sino que fueron también algunas instituciones partidarias como la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, mandó también un equipo de observadores. Y ahí hay 2 o 3 cosas muy, muy dolorosas, digamos. Uh-huh. Una, la rebobinaron de inmediato, pero bueno, lo dicho está, y lo hecho está. Nosotros tenemos relaciones con Honduras a través de una embajada hondureña concurrente desde Buenos Aires. Sí, es verdad. Esta embajada llegó a distribuir el documento de las Fuerzas Armadas. Después trataron de hacer de cuenta que no había pasado nada. Pero antes de que el colegio electoral diera el Supremo Tribunal Electoral diera el primer resultado, las Fuerzas Armadas ya habían proclamado a Juan Orlando Hernández, el actual presidente, primer cosa totalmente irregular. Lo habían proclamado ya como el eventual ganador, con un argumento además muy poco técnico. Si lo escucha Fito, si lo escucha Suaznávaro, o cualquiera de ellos muere de un infarto, porque el argumento es que la mayoría de las familias de las Fuerzas Armadas vienen del interior, y que en el interior era Vox Populi, que la mayoría de la gente era una encuesta familiar que habían hecho los integrantes de las Fuerzas Armadas, donde además al presidente Juan Orlando Hernández le llaman nuestro comandante. Yo me lo tomé, por lo menos lo leo, lo interpreto como una advertencia de: recuerde que fuimos nosotros los que le bancamos que usted gane esta elección. Uh-huh. Es cierto que los observadores internacionales pidieron que se recontaran. Primero, el Supremo Tribunal Electoral aceptó revisar 1000 actas que habían llegado en forma irregular, pero la oposición estaba cuestionando 4000 actas. Todos los observadores internacionales reclamaron el conteo de las 4000 actas, pero el conteo significa en algunos casos mirar y poner en una maquinita a calcular, pero a ver, las elecciones fueron el 26, ¿verdad? El 29 fue el comentario, sí, el 26. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Prácticamente un mes. No llega un mes, pero casi un mes sin dar el resultado con el 100% de las mesas escrutadas. El problema en el que no se insiste demasiado es en el hecho de que en Honduras esas 4000 actas cuestionadas no estaban cuestionadas por problemas de forma en la suma o en el conteo, sino porque habían sido sustituidas por las originales, cosa que el propio Tribunal Electoral reconoce y dice que lo hizo porque el sistema electrónico cayó y las tuvo que hacer a mano. Pero entonces no llevan, a diferencia de las actas escaneadas, la firma ni de los delegados partidarios, ni de los observadores internacionales que estuvieron en la mesa, ni del presidente y secretario de la mesa. Son hojas con números. Y da la casualidad de que esas hojas con número hacen la diferencia en que gane por el 1,5% la elección un candidato o el otro. Es decir, marcan una diferencia de 3%, claro, de la totalidad. Entonces, la OEA finalmente lo que dijo, quizás no con la estridencia con que lo ha dicho en otras elecciones, mucha gente incluso ni siquiera sabe cuál ha sido la posición de la OEA, quiere decir que por lo menos un gran escándalo no armaron, ¿no? No, es verdad. Yo me imagino que esto hubiera ocurrido, bueno, ni que hablar en Haití, pero por ejemplo, la 10ª parte de esto en Venezuela, y la OEA el secretario general hubiera salido a hacer una conferencia de prensa en vivo. Sí, no un tuit.
no un tuit. Y la OEA dice simplemente que no está en condiciones de garantizar el resultado por la forma como fue hecho el escrutinio. A mí me parece que para la gravedad de la acusación, la frase, la sanción moral de la frase es un poco, me parece a mí, un poco liviana además, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos que recordar que en Chile lo que se produce es la rotación dentro del sistema democrático, mientras que se viene dando sistemáticamente desde que el presidente Aylwin asume después de la caída de Pinochet, pero hay que tener en cuenta que en Honduras se está tratando de salir de una situación de facto, es decir, por más que los titulares que publicó la prensa al día siguiente de la destitución del presidente Mel Zelaya decían no hubo golpe de Estado, bueno, es un presidente, fue sacado en pijama a las 4 de la mañana, puesto en un avión militar y mandado para Panamá. ¿De qué estamos hablando? De que si eso no es un golpe de Estado... Claro, no es un golpe de Estado capaz que militarizado o como teníamos antecedentes, pero es un golpe de Estado. Seguro. O sea, están sacando un presidente por la fuerza. Están sacando un presidente por la fuerza, autoridades que no tenían que ver, porque el Parlamento lo podía echar, haciéndole un juicio político. Claro. La Suprema Corte de Justicia lo podía echar, haciéndole, no sé cómo le llaman allí a la figura, acá no existe. La misma que existe también en el Perú, que ahora también está tambaleando. Sí, después de lo de Odebrecht, ¿no? Sí, Kuczynski está bastante acusado por ese lado. Sí. Salió la oposición a salir, ¿no? Sí. Vivimos un mundo así, nos tenemos que acostumbrar a que estas noticias ya no nos espanten, pero lo cierto es que hay un procedimiento en curso ya en el Parlamento peruano y en la Suprema Corte de Justicia. Y está en investigación también la esposa. En El Salvador, perdón, dale con El Salvador. En Honduras. Salvador Nasralla fue el candidato que perdió, claro, ahí está el... En Honduras, vamos a señalar también un hecho que de por sí nadie tiene todavía elementos suficientes porque está recién rescatándose los pedazos en la montaña, etcétera. En el medio del escrutinio se produce un hecho, después voy a decir por qué me parece tan especialmente curioso, que es que la hermana del presidente y directora de su campaña electoral en un avión de la Fuerza Aérea se estrella y muere. Esto demuestra dos situaciones que a mí en lo personal me preocupan mucho. La primera es qué hacía arriba de un avión de las Fuerzas Armadas la hermana del presidente si al mismo tiempo era la jefa de campaña. Quiere decir que se estaba utilizando los vuelos de la Fuerza Aérea para hacer campaña electoral. Pero en Centroamérica además, y Panamá, que algunos lo consideran Centroamérica, los panameños no mucho porque en realidad eran una provincia de Colombia. Ellos culturalmente son caribeños, pero son más sudamericanos que centroamericanos. Sí. Pero bueno, en lo que hoy se llama Centroamérica, o algunas veces algunos congresos le llaman Centroamérica y Panamá, en los últimos años ha habido 2 muertes de jefe de Estado, o de figuras políticas importantes, porque en ese momento no era jefe de Estado el general Torrijos, en condiciones que no se aclararon. Y el único accidente en helicóptero que yo conozco en la región, además de estos 2, es el del presidente Roldós, que muere también en un helicóptero de la Fuerza Aérea, junto con su esposa, que era además una figura que venía en ascenso ante la opinión pública en forma muy impresionante, Marta Roldós. Entonces, yo digo, los 3 últimos accidentes que en la región hubo con helicópteros de la Fuerza Aérea, luego se demostraron que habían sido atentados. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que esto me preocupa, sí, claro. Me preocupa, sí, que la directora de campaña del presidente de la República se movilice en aviones de la Fuerza Aérea. Pero como también al mismo tiempo los analistas centroamericanos
hablan de una confrontación muy grande dentro de las Fuerzas Armadas, precisamente por el comunicado que proclamó al presidente Juan Orlando Hernández antes de que la Corte Supremo Tribunal Electoral diera la primera cifra. Bueno, creo que medalla de cartón entonces le damos a las elecciones de Honduras. Es una lástima porque con menos problemas todos los sistemas, todos los gobiernos de América Latina han resultado de las urnas por primera vez en Sudamérica, todos ellos por primera vez en muchos años. Esto de Honduras a mí me da la sensación de que es un país que le ha costado salir de la guerra de Centroamérica de la década de los 80. Sí, ¿no? Mientras que en El Salvador hay problemas, en Guatemala hay problemas, en Nicaragua hay problemas, pero el conflicto de la guerra que azotó a Centroamérica durante el año 80 y que terminó con los acuerdos de paz que todavía se están terminando de instrumentar, daría la impresión de que Honduras quedó todavía trancado en esa, sí, en esa pequeña guerra fría interna, ¿no? ¿Qué pasa con los presupuestos, las reformas tributarias? Bueno, en Estados Unidos yo quiero decir que me equivoqué en el diagnóstico, porque aparentemente por las cifras que salen publicadas hoy, un senador republicano que había anunciado votar en contra se dio vuelta, porque salió. Ahora, demuestra de todas maneras dos caras de la moneda. Una cara es que demuestra el estrecho margen que hoy separa para las mayorías parlamentarias a los demócratas de los republicanos. Salió 51-48. Quiere decir que 51-49. 48 está bien. A 48. Sí, hubo algo de anulado, ¿no? Un poquito de... Sí, dice el portal de la BBC, el Senado aprobó finalmente una versión del controvertido proyecto de ley por 51 votos contra 48. Y aparte titula... Hay uno que se perdió. Sí, hay un demócrata que sí, o anulado, o se abstuvo. O se abstuvo, o no entró a sala. Eso quise decir, no. Pero lo que estaba, si hubieran votado el 100% de los senadores demócratas y republicanos, o sea, el Senado hoy está compuesto por 51 votos republicanos y 49 demócratas. Quiere decir que un republicano que en alguna instancia, como se había anunciado en esta, vote en contra de su partido, hace un 50-50, sí, que en Estados Unidos es considerado negativo. Es decir, se precisa mayoría. El empate es Bueno, esta es la primera promesa de Donald Trump que logra cumplir realmente la reforma fiscal. Yo no soy experto en temas tributarios, pero daría para analizarlo mucho, porque es una reforma fiscal al revés de lo que parece tender el mundo. Es más, cuando no es así, cuando las reformas tienen las características o las consecuencias que tiene la de Estados Unidos, los gobiernos tratan de hacer creer que sí es así. Por ejemplo, en Argentina, Macri dice que los jubilados van a salir beneficiados con la reforma que se acaba de aprobar. Con la reforma previsional, que también tiene características tributarias. Sí. Pero no, Donald Trump reconoce, aumenta el déficit un 3% para bajarle un punto al impuesto a la renta, a las... bueno, ahí hay diferencias de opiniones, pero la diferencia es muy pequeña. Entre el 1 y el 3% de las empresas más capitalizadas y que cotizan. Es decir, entre el 1 y el 3%, para llamarlo en plata, de las familias más ricas. Claro. ¿Con qué se paga ese 1 al 3%? Bueno, entre, según como sea, el 3 o el 5% del aumento del déficit. ¿Cómo se paga el déficit? Y con impuesto a los pobres, es decir, con el IVA, allá le llaman tax sales al IVA, impuesto a las ventas.
Lo que hace es literalmente meterle la mano a la clase media, al bolsillo de la clase media y de las clases bajas para que no pierdan un pedacito de sus fortunas las familias más adineradas de Estados Unidos. Imaginen lo que será además el nivel de ingreso de entre el 1 y el 3% de las familias más adineradas de Estados Unidos. Sí, debe haber una distancia enorme, considerable, en todos los países y mucho más en Estados Unidos. Y ahí estamos casi en el final, Juan. ¿Te animás a hacer una especie de paralelismo, si tiene algo de paralelismo con lo de Argentina? Lo de Argentina a mí lo que me preocupa es otra cosa. Si bien es cierto que ayer y antes de ayer hubo algunas manifestaciones notoriamente provocadas por violentos, sí. La semana anterior, yo creo que eso invita a los violentos a decir esto es campo fértil para mí, ¿no? Primero, el hecho de que sean provocadas por violentos no justifica algunos casos como los que vimos por televisión de un muchacho que le pasaron por arriba con una moto una vez que estaba tirado en el piso, y se le había hecho una herida muy grande, se estaba desangrando, finalmente aparentemente salva la vida, pero está en el CTI todavía. Yo creo que este tipo de represión no se justifica en ningún caso. No. La semana anterior fue más grave porque fue una batalla campal con ningún efecto disuasivo. Cada cuadra donde habían manifestantes y muy lejos de donde estaban los violentos. Donde estaban los violentos prácticamente no hubo despliegue policial de ningún tipo. No, pusieron barreras y listo. Pusieron barreras y listos. Donde estaban los pasivos protestando, cada cuadra la cerraban. De un lado con motos policiales que tiraban gases y del otro lado con caballería y gendarmería. En primer lugar, es inconstitucional. La gendarmería es una fuerza que solamente puede actuar en caso de invasión extranjera y es una fuerza de control fronterizo. No es como la gendarmería chilena, que es la policía habitual. Pero en segundo lugar, evita todo efecto disuasivo. Yo me acuerdo de un militar que me decía que los militares, un militar uruguayo, voy a decir el nombre porque él no ocultaba su opinión, el fallecido general Varela, que cuando fue coronel fue jefe de policía de Montevideo durante el proceso, y él me decía que los militares no podían estar a cargo de funciones policiales porque su formación era el exterminio, mientras que la formación de la policía tiene que ser la disuasión. Y dice que él, cuando estaba en la Guardia Republicana, había marcado todos los lugares donde había que cerrar para poner o lanzaguas o lanzagases o caballería, etcétera, y que sus subordinados, que eran policiales, le decían: ¿y por dónde se escapan? Y que él ahí se dio cuenta, que él había sido formado por una cosa distinta que la propia policía. Y esto no lo digo yo, lo decía un coronel que tuvo mucha actuación en el sistema policial. Y pasaba eso, de un lado venía la caballería al galope y del otro lado venían tirando gases. Y otra característica especial de la represión en Argentina, que a mí me preocupa mucho porque creo que puede ser el principio de un fin, más allá de la reforma tributaria, es todo lo contrario de lo que prometió Macri en su campaña electoral. Por más que diga que los ajustes van a estar siempre un poquitito por encima de la inflación, pero esto quiere decir que van a perder menos poder adquisitivo del que se esperaba, pero no que van a ganar poder adquisitivo como él prometió. Claro. Pero de todas maneras me preocupa que se haya instaurado este tipo de represión, donde llegamos a ver hasta una señora que una señora mayor, una vez esposada, fue tirada al piso, le pusieron una bota arriba, un pie con una bota de gendarmería arriba de la cabeza, y mientras tanto le pateaban las costillas. Eso yo no lo veía sinceramente, desde el año 73, ¿no? Sí. Alguna gente en las redes sociales me pone: ¡ay, en Venezuela! ¡Ay, en tal lado! Bueno, no, pero el tema no es Primero, que por suerte Venezuela ahora entró en una etapa de diálogo, no están habiendo manifestaciones, pero si las estuviera viendo, la represión hay que condenarla. No depende de que a mí me guste o me disguste el candidato que reprime. No podemos vivir más en una América Latina que cometa los errores de los 70. Sí, de ninguna manera. Nosotros lo trabajamos acá cuando sucedieron los temas, sobre todo el lunes trabajamos ese tema un poco desde la opinión,
Y justamente decíamos lo que vos estás certificando ahora, Juan, que no hay cosas que no ameritan esa violencia extrema ni de un lado ni del otro, mucho menos desde el lugar de las fuerzas del Estado, ¿no? Que están para otra cosa, pero tampoco dando pie a los manifestantes en ese nivel de violencia que a veces asusta, y tampoco la solución a las cosas tampoco es tomar un congreso con palos, y me parece que ahí hay algo que está equivocado y que tendríamos que dejar en desuso, sobre todo. Sí. Juan, Bueno, encantado de haberte detenido otro miércoles más. Pasó Juan Raúl Ferreira, como siempre, en su columna habitual de los miércoles de política internacional. Nos dio mucha luz sobre los temas. Ya volvemos con La Mañana en Camino.